en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Nuestros libros infantiles son fascinante universo. Hay en prosa, hay en verso y cuentos los hay por miles. Para un año, 15 abriles, juegos, ciencia o sentimientos. Y hay arte, conocimiento, libros álbum e ilustrados, nacionales e importados. Para regalo un portento. Asegura tus regalos esta Navidad al optar por el retiro de libros en nuestra bodega de Avenida Italia 1875, que contará con horario extendido de lunes a viernes hasta las 19:30 horas. Visítanos en prosaypolitica.cl. En vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el abogado, subdirector del Faro UDD de la Universidad del Desarrollo, profesor de Regulación Económica en esa casa de estudio, John Enríquez. Estimado John, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Hola Felipe, todo muy bien, muy contento de poder conversar contigo y también con Yasna, quien aprovecho de saludar a la distancia. John, bienvenido, el gusto es nuestro. Oye, ¿qué te han parecido todas estas señales republicanas que se han ido produciendo ayer desde que se conoció el triunfo tan holgado del presidente electo, con los saludos tanto del presidente como de la candidata derrotada, y hoy día la reunión que se produjo en La Moneda, incluso una nota de protesta hacia Colombia por los epítetos proferidos por el presidente Petro en contra de Cáceres? Es decir, una seguidilla de actos, acciones, todas tradiciones que ya están consagradas en la historia del país, pero que de todas maneras no dejan de sorprender y de darle una impronta, a ver, un poco más de alivio después de una contienda tan fuerte. Sí, a ver, lo que hoy día nos parece extraordinario era lo usual en nuestro país, yo creo que hasta antes del estallido social, ver presidentes que eran cuidadosos en las formas, cuidadosos con sus pares de otros países y también que eran capaces de canalizar o estar por sobre la contingencia política. Yo creo que ese era un atributo que nos caracterizaba, y bueno, todos estos símbolos, estos pequeños gestos que en el agregado hablan muy bien de nuestro país y especialmente de quienes hoy día detentan altas responsabilidades, creo que es algo que nunca debimos haber perdido. Pero perdona, John, ¿estos rituales republicanos se perdieron con el estallido? Porque yo me acuerdo de la asunción de mando, el presidente Piñera tuvo una actitud con el presidente Boric de la misma categoría que ha tenido Boric hoy día con casos. Yo recuerdo, por ejemplo, el proceso de instalación de la Convención Constitucional, donde, de no ser por Carmen Gloria Valladares, que estuvo muy bien. Ya. Bueno, claro, comparado con eso, sin duda. Ya, pero es que es otra. Ok, no te había entendido bien, pensé que te referías a la acción presidencial. Sí, no, y también hay algo en el tono. El presidente Boric, cuando asumió, también venía con un tono que a mí no me parecía que era el mejor para efectos de tentar la presidencia de la República. Ustedes recordarán el proceso de instalación también que se pasó por momentos bien incómodos. Y más allá de la campaña está la famosa frase, el presidente Piñera, usted está avisado o algo así, porque vamos a ir tras de él después de lo que pasó en el estallido social. Pero bueno, creo que en esa parte la centroizquierda o el mismo presidente Boric ha aprendido la lección. Y lo ha hecho muy bien. Yo estoy contento porque creo que lo ha hecho bien. Creo que las primeras palabras del presidente electo, José Antonio Kast, ayer en su discurso han sido apropiadas. Creo que las personas que ha escogido para acompañarlo en nuestros rituales democráticos son personas que son muy diferentes con el gobierno actual y también son muy republicanas en el sentido de los símbolos y de la relevancia. Entonces, a mí me entusiasma el volver a la sobriedad, el volver a aprender de las lecciones que cada presidente pueda tener y a mirar el futuro del país de un poco más
largo plazo y más basado en la confianza que en la desconfianza, que fue lo que se materializó, creo yo, en el periodo más triste de nuestros últimos 10 años, que fue el periodo del estallido social. John, respecto de las causas de una diferencia tan holgada, estamos hablando de más de 16 puntos porcentuales entre José Antonio Kast y Janet Jara. Si tú pudieras enumerar 2, 3 razones de este triunfo tan holgado. A ver, yo creo que no están necesariamente en orden de cuál considero yo que es la más importante a la que no. Primero, hay un tema asociado a la militancia de Janet Jara, que Janet Jara no logró desprenderse, que siempre se le dio como la candidata del Partido Comunista. Y a muchas personas de centro o a políticas decían, no puedo votar por una persona que sea comunista y por lo tanto o anulo o voy a votar por el candidato independiente el que sea que compita con ella eventualmente en una segunda vuelta. Después el segundo factor que yo creo que fue clave fue la decepción que generó en mucha gente el gobierno del presidente Boric. No estuvo a la altura de sus votantes. Por alguna extraña razón que probablemente después podremos profundizar, hubo un 30% que fue muy leal al presidente Boric, pero nadie tenía, al terminar el mandato, una sensación de qué increíble todo lo que hizo el presidente Boric, el legado que dejó el presidente Boric, y eso desde luego hace muy difícil para cualquier candidato que hubiese tratado de representar la voz de la centroizquierda y de la izquierda en la campaña presidencial, y le hizo desde luego más fácil la tarea a José Antonio Kast, porque la evaluación ciudadana respecto al gobierno del presidente Boric ha sido muy, muy crítica y de forma muy consistente. Y en último término, yo creo que se dio también un fenómeno que es muy lamentable, por cierto, que evidenció y fue muy nítido con las prioridades ciudadanas de esta campaña en particular, que fue que tenemos 2 grandes problemas en el país, o 3 grandes problemas en el país hoy día. Tenemos un problema de delincuencia. Uno podrá ver las cifras, uno podrá ver percepciones, pero sí hay algo que hace 10 años en Chile no ocurría, que las personas, nos incluimos todos, somos mucho más cuidadosas de salir después de cierta hora de la madrugada, somos mucho más cuidadosos con nuestras mochilas, etcétera, etcétera, y eso permeó en la discusión política. 1, la delincuencia. 2, el tema del crecimiento económico. Desde 2015 que venimos guateando, si uno lo pudiese llamar de forma coloquial, en materia de crecimiento económico, el rápido crecimiento en nivel de bienestar material que vivieron la generación, en caso mío, de mis papás, no se ha visto en la generación que ha entrado al mercado del trabajo entre el 2015 y el 2025, y eso desde luego, quien supo ser categórico con el diagnóstico fue José Antonio Kast y no fue Janet Jara, y quien en definitiva la ciudadanía le dio la confianza respecto a las soluciones fue José Antonio Kast y no fue otros candidatos que quizás también tenían propuestas allí en materia de cómo volver a generar crecimiento. Y por último, un fenómeno que en mi opinión es el más complejo de todos, porque siendo yo una persona liberal que cree que las personas debiesen tener la libertad para moverse dependiendo de distintas circunstancias, pero por el mundo, es el tema de la migración. Y ahí hay un problema que fue una falla del Estado, creo yo, que no es endosable necesariamente a la actual administración, que es un problema que se arrastre por mucho más tiempo, que es que tuvimos una migración que fue absolutamente descontrolada, irregular, y que fue muy criticada y generó mucho rechazo, especialmente en los sectores medios y medios bajos. No necesariamente en las personas profesionales o en las personas que tienen una mejor situación económica, sino que en las personas de clase media baja o clase baja. Eso le generó mucho rechazo por cuestiones culturales, por cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Y allí yo creo es donde José Antonio Kast tiene el principal desafío: cómo en un plazo de tiempo razonable y sin caer en el populismo lograr cambios importantes en esas 3 grandes materias. John, a ver, déjame para problematizar el tema, digamos. Fíjate que hay un punto que tiene que ver con la afirmación que tú haces del estallido social como el periodo más oscuro de los últimos 10 años. Que claro, si uno piensa en la parte del estallido de violencia que existió y que fue inédita después del golpe militar, que es quizás el momento más violento que ha vivido nuestro país. Es un momento de alta violencia, de destrucción, en fin. Pero hay también una demanda cívica en el periodo del estallido que cuesta como... que tampoco puede estar asimilada, creo yo, a solo violencia, solo algo oscuro, sino que también hay una demanda ciudadana expresada muy cívicamente en muchas manifestaciones
que está como guardada y que a lo mejor no en las categorías de un estallido, a lo mejor, pero a lo mejor de otra manera se mantienen pendientes y que pueden reaparecer. Y que a la cual yo creo que no se le ha dado, tengo la impresión que no se le ha dado respuesta y que está ahí pendiente. Y lo segundo es para que tú lo desmenuces un poco, John, el tema de la expectativa que genera José Antonio Kast en su campaña, particularmente en dos de los temas que tú has señalado y que tienes toda la razón, que son quizás los más decisivos a la hora de las definiciones de los electores, que es delincuencia y seguridad, y migración, en la cual está latente yo creo todavía, por mucho que esté tratando de bajar las expectativas José Antonio Kast desde el discurso de anoche y desde un poquito antes, está latente en las personas como una solución media inmediata, digamos. Vamos a echarlo a todos. Hoy día uno entrevistaban en la calle frente a La Moneda cuando estaba con Kast, con Boric, y la gente decía, bueno, vamos a echar a los... se van a ir todos estos migrantes irregulares, que son muchos. Entonces, ¿cómo va a jugar, tú crees, Kast, con estas dimensiones de lo que yo pienso? A lo mejor tú no vas a estar de acuerdo con ese punto, pero yo pienso que hay latente aún una demanda no resuelta que tiene que ver con el abuso, que tiene que ver con muchas cosas que se expresaron en el estallido, en la parte yo le llamaría cívica del estallido. Hay otra parte muy violenta y muy incluso que pasa por carriles más delictuales. Y estas expectativas muy altas que genera ante un electorado que es súper finalmente pragmático y mucho menos ideológico de lo que uno espera, digamos, o cree, o puede creer. Perdona lo largo, pero era como para ponerte todos los elementos juntos. No, creo que son preguntas las dos muy buenas, y la primera probablemente más importante que la segunda desde el punto de vista de la reflexión intelectual que hay que hacer y que no se puede agotar solamente cada vez que hablemos del 4 de septiembre y el 18 de octubre. Respecto a lo primero, a ver, primero, como primera aproximación, yo siempre he creído que la democracia representativa es mucho mejor que el asambleísmo por distintas razones. ¿Por qué? Porque las personas más tímidas o las personas que son más poco sociales, si uno lo pudiese llamar de alguna forma, no suelen adherirse, o si se adhieren muchas veces presionados a los grupos de interés o a las personas que generan justamente las manifestaciones. En cambio, en la democracia representativa lo que uno hace es cada 4 años, uno tiene, y obviamente hay una cuestión de educación cívica allí también, uno tiene que identificar cuáles son los candidatos a diputado, a senador, a alcalde y a presidente de la República que tienen ideas más compatibles con las que uno tiene, que eso puede ir mutando desde luego, y en ellos nosotros depositamos nuestra confianza para que ellos puedan representar nuestros intereses y nuestras miradas en los órganos que están llamados a legislar. Yo siempre he creído que nosotros no podemos hacer las leyes, tienen que ser los parlamentarios con el presidente de la República, pero desde luego los parlamentarios y el presidente de la República tienen que estar tomándole el pulso a las posiciones que tienen sus electores, y desde luego, y ahí conecto con lo que segundo que tú planteabas, hay elementos o hay planteamientos que se hicieron en el marco del estallido social que yo creo que son perfectamente atendibles y que yo creo que allí puede que la izquierda los haya interpretado de manera artificial como banderas propias de ellos, y no necesariamente era así. Cuando se plasmaba, hablaba de mejor educación, creo, y habiéndolo conversado con muchas personas, no todas las personas decían que ellos querían gratuidad universitaria o fin al lucro. Lo que ellos simplemente querían era que existiese mejor educación para sus hijos y que la calidad de educación que se había percibido un estancamiento vuelva a mejorar. Entonces, allí creo yo que la izquierda, de forma muy hábil, interpretó el estallido social de una manera muy conveniente para los fines, para las políticas públicas que quería promover. Pero yo creo que hay que hacer siempre esfuerzos por tratar de entender a la sociedad civil organizada qué es lo que está planteando, cuáles son las nuevas necesidades, y allí la política no puede encapsularse, sino que al revés tiene que buscar mecanismos que, sin erosionar la democracia representativa, le permitan oxigenarse. Hay mecanismos de democracia deliberativa, lo que hizo Tenemos que hablar de Chile en el proceso constitucional 2, o diálogos autoconvocados en otros procesos, es un ejercicio notable y que debiese ser un insumo clave, y lo mismo las universidades también lo hacen, para la toma de decisiones de los políticos, pero nunca en caso alguno reemplazar a la democracia representativa. Y respecto al tema de las expectativas, es una tremenda pregunta.
yo creo que a Boric le pasó la cuenta, de hecho, el haber generado muchas expectativas. Ellos se plantearon desde que ellos venían a cambiarlo todo, de que la educación era un derecho, de que incluso el transporte público iba a ser gratuito, de que en sus casos no iban a haber conflictos de interés, ni nepotismo, ni amiguismo en temas de función del sector público. Y la verdad es que no solo no cumplió las expectativas, sino que al revés, estuvieron muy por debajo de las expectativas en los anuncios grandilocuentes que habían hecho. Entonces aquí José Antonio Kast tiene un desafío de, por una parte, definir, priorizar, ahora que hay una coalición, que ya veremos si es coalición o no, o simplemente un pacto electoral, que es mucho más amplio y que tiene diversidad respecto a ciertos temas, y el mandato ciudadano que yo lo interpreto muy nítido, que es avanzar en esos 2 o 3 temas que hemos conversado hasta el momento. Y bueno, veremos cómo se vaya dando, porque aquí, para que las cosas mejoren y para que los cambios se generen, se requiere no solamente el visto bueno o la voluntad del Ejecutivo, sino que también se va a requerir la voluntad de los partidos que no forman parte del corazón del gobierno, que es el Partido Republicano, en el caso de Chile Vamos, Partido Libertario, Partido Demócrata, etcétera, pero también de la centroizquierda y la izquierda, que probablemente va a tener un desafío de allí de ver, bueno, qué cosas son aprobables, qué cosas no son aprobables, y en qué cosas hay espacio de debate, discusión, deliberación, para lograr lo que todos queremos, que son políticas públicas, sobre todo en estos 2 ámbitos, que trasciendan a los gobiernos y que sean de largo plazo y especialmente eficaces. Joan Enríquez, de Faro UDD. No hay grandes dudas respecto del carácter democrático del triunfo de José Antonio Kast, ni de su vocación democrática, pero sí hay hartas dudas respecto de si comparte los valores liberales de nuestra democracia liberal. ¿Tú cómo lo ves? Buena pregunta. Tiendo a intuir que esa pregunta está influida por la conversación que hoy día tuvo Carlos Peña en una radio con, me parece que T13 Radio, que le hacían una pregunta. No, esto es un análisis internacional que han hecho todos los medios de comunicación en el mundo al momento de tratar de caracterizar quién ganó las elecciones en Chile. O sea, y justamente por la pertenencia al club de la ultraderecha internacional de José Antonio Kast. A ver, yo creo que José Antonio Kast es una persona que cree en las instituciones democráticas, y su círculo cercano también, y cree en los grandes pilares de una democracia representativa, que son la separación de poderes. No me imagino a José Antonio Kast llamando al Poder Judicial, menos me lo imagino llamando al Banco Central, o menos me lo imagino llamando al Legislativo, sí, porque es propio de la delegación política. Creo que es un líder que respeta también el resultado de las elecciones. Nunca lo he visto impugnar los resultados de las votaciones en las que no le fue mal tampoco, y por lo tanto creo yo también que él cree en la igualdad en la igualdad formal ante la ley, y cree en el disfrute de las libertades individuales. Ahora bien, y aquí es donde uno podría decir, hay que hacerle un doble clic, que es que creo que a nadie le cae duda que José Antonio Kast es una persona que es conservadora en sus posiciones, pero que ese conservadurismo, en mi opinión, es legítimo en el marco de una democracia representativa y liberal, en la medida que no significa imposición, sino que significa simplemente persuasión respecto a sus posiciones, y son debates legítimos. Por ejemplo, respecto al debate que se tuvo vinculado a la despenalización del aborto hace muchos años en nuestro país, bueno, hay 3 tipos de personas, básicamente aquellas personas que creen que el aborto es un derecho y son más liberales en ese sentido, otras personas que creen que es un atentado contra la vida y se plantean desde el punto de vista del conservadurismo, anclado en la dignidad de la persona humana, que también creo yo que es un elemento de la democracia liberal y representativa. Y hay otras personas que no tienen necesariamente una posición y que escuchan ambos argumentos para deliberar. ¿Y por dónde nos vamos en definitiva? Bueno, nos vamos por lo que estime una mayoría en un momento determinado, en la medida que sea compatible con la Carta Fundamental, y en ese momento se determinó que... No, pero hay cuestiones más elementales. Por ejemplo, hay un reglamento reciente para la aplicación de la ley del aborto en 3 causales, porque hasta ahora había muchas regiones donde es prácticamente impracticable, producto de que los objetores de conciencia institucionales o los facultativos son todos. Entonces, una chica violada o con inviabilidad fetal o la otra causal no puede, tiene que viajar a otra región. Entonces, esa
reglamento podría retirarse y poner otro que no haga restrictiva la dotación de médica de personas objetoras de conciencia, de tal manera que volvamos a esa situación, que haya regiones sin ninguna posibilidad de practicar la ley de aborto en 3 causales. Ese tipo de cosas. O cuando habla del registro nacional de vándalos, ¿qué son los vándalos? Porque tenemos registro de reos, tenemos registro de delincuentes, o sea, todos esos registros existen, pero vándalos. O cuando habla de indultos. A ese tipo de cuestiones me refiero, bien concretas, bien puntuales. No a no acatar la Constitución. De acuerdo. A ver, yo creo que como discusión intelectual es muy, muy interesante hacer el ejercicio de qué es lo que haría, qué es lo que no haría, etcétera. Y después, desde luego, desde el punto de vista intelectual es muy interesante tratar de definir o delimitar si es compatible o es incompatible con una democracia liberal y representativa. Pero dicho eso, yo creo que las luces la entrega el mismo José Antonio Kast y en particular su círculo cercano. Ayer escuché una entrevista muy, muy buena en Tolerancia Cero a Rodrigo Álvarez, que con un criterio de realidad y pragmatismo total cristalizó algo que ya venía planteándose en la campaña, que es que José Antonio Kast, al menos en una primera etapa, y obviamente esto hay que monitorearlo, hay que mirarlo, etcétera, sus prioridades van a ser otras, que van a ser la verdadera aplicación del gobierno de emergencia enfocado en los grandes temas que la ciudadanía en principio se da a entender que votó por ellos. O sea, la mayoría, ese 58% de ciudadanos que votó por José Antonio Kast, probablemente el grueso de ese 58% quiere que se solucionen los problemas de seguridad y quiere que se recupere la senda del crecimiento. Dentro de ese 58% probablemente haya un porcentaje importante que quiera avanzar en otros temas de corte valórico, o puede que no, puede que tampoco lo sea. Pero lo que ha declarado José Antonio Kast y lo que su círculo de confianza o probablemente sus ministros más importantes han señalado es no, que van a ser fieles a el discurso que tuvieron en segunda vuelta, que es plasmar un gobierno de emergencia acotado a ciertas materias. ¿Es bueno eso? ¿Es malo eso? ¿Será eficaz o no será eficaz? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, pero pareciera que en una primera etapa, en un primer tiempo, lo que va a priorizar José Antonio Kast es la gestión por sobre la ideología o los puntos más de fondo que separan a la sociedad muchas veces. John Enríquez, abogado, subdirector del Faro UDD, te queremos agradecer. Nos pasamos un par de minutos, sé que tienes que ir a una reunión, así que muchas gracias, John, como siempre un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, encantado. Gracias, John, que estés muy bien. Un poco como diría Evelyn Matei, pues vamos a ver, pues, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo sigo pensando que el nivel de expectativa generado por Kast en los dos puntos centrales, ¿no? Incluso en el tema del crecimiento, el crecimiento tendencial está ahí, hay que modificarlo de otra manera, pero en fin. Pero tiene 3 meses para bajarlo. Ya no hay cuenta regresiva, por ejemplo. No, claro, ahora va a ser cuenta progresiva. Yo creo que empezó a bajar las expectativas. El 11 de marzo, cuente 90 días después, porque ya estamos hablando de los 90 primeros días. Sí, pues. Y empezó a bajar no expectativas. No de que quedan 98, 97, 96. No, pues, y empezó a bajarlo en los últimos foros, incluso ya empezó a disminuir eso. Bueno, vamos a seguir conversando de este y de otros muchos temas. Mañana, por supuesto, nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística.